días. Vamos a hablar de un tema que es sobre saturación cerebral regional adecuada. Son los premios de la exposición del doctor Novoa. O la conclusión del doctor Estacio. Bueno, el manejo hemodinámico y el monitoreo hemodinámico es un aspecto clave en el tratamiento, tanto en el perioperatorio y en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y para ello, nosotros contamos con un monitoreo, ¿no? Nosotros generalmente monitoreamos tanto la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? El EKG, ¿no? Utilizamos la diuresis del paciente, ¿no? Pero todos tienen un objetivo común, ¿no? Y el objetivo común es la perfusión tisular. Es el objetivo común, ¿no? Del monitoreo de hemodinámica. Entonces, ¿cómo conseguimos esa perfusión tisular, en este caso cerebral, que sea adecuada? ¿Cómo lo conseguimos? Para eso, vamos primero a recordar algunos temas fisiológicos del metabolismo celular, ¿no? Posteriormente también vamos a definir el término de saturación regional cerebral. Vamos a determinaremos los parámetros que influyen en este equilibrio de oxígeno con la microcirculación, ¿no? Y por último, revisaremos lo más importante de la evidencia que hay disponible. Para eso, el índice continuo va a ser, primero vamos a hablar un poco de perfusión tisular, algo de fisiología, ¿no? Vamos a hablar sobre la espectrometría, ¿no? Y esto está asociado al uso del MIRS, ¿no? Dentro del monitoreo. Y por último, hablaremos algo de evidencia sobre este aspecto. Hablemos de perfusión tisular a nivel celular. Toda célula del cuerpo, su metabolismo celular lo utiliza para dos cosas, básicamente. Un porcentaje del metabolismo celular lo utiliza para poder mantenerse viva la célula, ¿no? O sea, para mantener la bicapa lipídica y por lo tanto la bomba de sodio y potasio esté activa. Si se pierde esa bomba de sodio y potasio, la célula se lisa. Entonces, una parte de su energía lo utiliza para poder mantenerse vivo. El otro porcentaje del metabolismo celular lo utiliza para su función en sí, ¿no? Cualquier célula, ¿no? Tanto o para hacer sinapsis en el caso cerebral, o de repente a otra célula para su función de sintetizar enzimas, ¿no? Utiliza energía para poder funcionar, ¿no? En el caso cerebral, el 80% de la energía es para generar potenciales de acción, o sea, sinapsis. Y solo el 20% es para mantener la bomba de sodio y potasio y por tanto su integridad celular. Entonces, cuando la célula o cuando la neurona siente que baja su flujo, lo que va a hacer es conservar la energía para mantener la integridad celular. Entonces, ¿qué es lo que hace la neurona? El electroencefalograma o los potenciales de acción caen o bajan. Entonces, es una medida de protección. En el caso de las células cardíacas, cuando llega como flujo coronario y está a punto del paro, lo primero que va a hacer es bradicar, ¿no? Porque quiere conservar la energía para mantener la integridad celular. En ese caso, solo le ponemos atropina cuando está a punto de hacer el paro, lo llevamos a paro. En el caso de una hipoperfusión coronaria, no se está a punto de paro. ¿Y cómo mantenemos una perfusión celular adecuada? Necesitamos dos componentes básicos. Uno es la presión y el otro es el flujo. Nosotros necesitamos que a nivel de los capilares se mantenga una presión para poder mantener abierto ese sistema. Si es que no tenemos una presión adecuada, este sistema no se abre, independientemente del flujo, para poder transmitir tanto el oxígeno, barrer el CO2 o los nutrientes. Y por otra parte también, a la par, indispensable es el flujo, que es el que va a mantener el contenido, en este caso el contenido de oxígeno.
Tienen que estar los dos presentes para que se mantenga una buena integración en la perfusión celular. Un ejemplo, en el caso del shock séptico. En el caso del shock séptico, la presión está en el suelo y el gasto está elevadísimo. Está con un gasto cardíaco de 10, 9, es alto, pero igual el paciente sigue acumulando lactato. Pero le estoy dando buen gasto, pero no hay presión, porque esto se mantiene cerrado. Otro ejemplo vendría a ser en el choque hipovolémico que estoy poniendo vasopresores. En el choque hipovolémico, la presión la voy a mantener, lo subo. En un choque hipovolémico y con un vasopresor lo subo de repente a 14,6, pero no estoy vibrando el gasto de repente en el suelo. Y el niño o el adulto sigue eliminando y aumentando su nivel de lactato. Entonces, es indispensable mantener estas dos, tanto presión y flujo, para poder mantener una buena perfusión celular. Este gráfico me parece interesante porque cada órgano que recibe la cantidad de oxígeno, ¿no? En caso un 97% de oxígeno, cada órgano consume una cantidad de oxígeno determinada y diferente, ¿no? Y eso lo puedo evaluar con la saturación venosa de ese órgano. Miren el caso del corazón. En el caso del corazón, las arterias coronarias reciben 100, pero a nivel venoso regresa a 37. O sea, quiere decir que su constante de extracción es alta. O sea, con el poco flujo que tiene, lo consume todo. Por lo tanto, es uno de los órganos que no tolera mucho los niveles bajos de saturación. Miren qué diferente con el caso del intestino, es 66% su saturación venosa. O en el caso muscular. El caso muscular recibe tanto flujo que pero su constante de extracción siempre es mayor. O sea, quiere decir que este órgano tolera mejor los niveles bajos, ¿no?, de saturación. Y ahí entra el concepto de saturación venosa mixta. ¿Por qué se llama saturación venosa mixta a la extracción de la venosa a nivel de la arteria pulmonar? Porque es mixta, porque es la suma de todas estas y el promedio de todas las saturaciones regionales. Por eso se llama saturación venosa mixta. Y por lo tanto la saturación venosa es un componente importante en la integridad celular. Y para mantener una perfusión celular, si la saturación venosa mixta cae o baja, quiere decir que de repente hay un problema de gasto o el flujo fue menor, porque todas las células tienen una constante de extracción de oxígeno. Y este gráfico es importante. Entonces las células tienen una reserva, ¿no?, de saturación o de contenido de oxígeno. Y en una primera etapa, en la que ven acá en verde, es independiente el consumo con el transporte. En otras palabras, hay tanto transporte que todavía la célula puede consumir o extraer el oxígeno. Entonces, acá en esta zona es independiente, el consumo es independiente del transporte. En otras palabras, acá me mantengo en un estado de equilibrio. Pero llega un punto crítico en el cual el consumo, para poder consumir oxígeno, dependo básicamente del transporte. Entonces, en ese punto, es un punto crítico, donde la célula necesita oxígeno, pero ya no le estoy dando transporte. Entonces, nuestra maniobra se va a manejar en esto, entrar en esta etapa de la relación entre el transporte y el consumo de oxígeno. Entonces, ¿cuáles son los determinantes para alcanzar estos objetivos en una saturación tisular adecuada, para poder mantener ese equilibrio? ¿Cuáles son? Entonces, para mantener este equilibrio vamos a tener esa relación entre el consumo, ¿no?, y la oferta. Primero vamos a hablar de la oferta de oxígeno. Entonces, para nosotros poder tener una muy buena oferta de oxígeno a nivel tisular, necesitamos, primero, como habíamos dicho, una buena presión adecuada. Si no hay una buena presión adecuada, la oferta de oxígeno a nivel tisular va a ser menor. Y por lo tanto, los niveles de saturación venosa van a caer. ¿Correcto? El otro componente importante, habíamos visto que era el gasto cardíaco, porque el gasto es el que transporta el oxígeno, el contenido del oxígeno.
Por lo tanto, necesitamos tener un buen aporte de oxígeno. Y para poder tener un buen aporte a nivel tisular, nosotros tenemos dos componentes, uno que es el gasto cardíaco y otro es el contenido de oxígeno. Yo podría tener un buen gasto cardíaco, pero con una hemoglobina muy baja y el contenido de oxígeno es bajo. Entonces yo necesito que esté el gasto unido con el contenido de oxígeno. ¿Y cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? ¿No? Es el inotropismo, ¿no? Cuando la bomba falla, definitivamente el gasto cae, ¿no? Es algo que yo tengo que manejar. Otro es la frecuencia, ¿no? Sabemos que el volumen latido más la frecuencia se suma el gasto cardíaco, ¿correcto? Otro es la precarga. El corazón se puede contraer muy bien, pero le llega poca sangre, y por lo tanto la precarga hace que el gasto caiga, ¿correcto? Y a nivel cerebral hay un componente muy importante, que es la relación que hay con el CO2. Si nosotros barremos mucho el CO2, hay vasoconstricción y por lo tanto el flujo cerebral o el gasto cardíaco cerebral, ¿no?, es menor. Entonces, en este caso depende mucho del CO2. Si nosotros barremos demasiado el CO2, el gasto a nivel cerebral. Y la otra parte es lo del contenido del oxígeno. El contenido del oxígeno me interesa el nivel de hemoglobina, ¿no?, que tenga. Pues si los niveles de hemoglobina caen muy bajo, los niveles de oferta de oxígeno van a ser menores, por lo tanto, y también la saturación de esa hemoglobina. Podría haber buena cantidad de hemoglobina, pero si no está saturada, definitivamente la oferta de oxígeno a nivel tisular va a ser. Por el otro lado está el consumo. Hay consumos aumentados que hacen que la saturación venosa también caiga, ¿no? Uno es la temperatura, si el paciente está con hipertermia, ¿no?, o en los casos de sepsis, donde hay una mayor cantidad de metabolismo y hay mayor, ¿no?, hay mayor catabolismo, por lo tanto hay mayor necesidad de oxígeno, hace que la constancia de extracción de oxígeno de ese órgano aumente, por lo tanto los niveles de saturación venosa van a caer, ¿no? Y por otra parte, las situaciones que disminuyen, en ese caso la hipotermia, ¿no?, que disminuye también el consumo de oxígeno, y otro es el abuso de la anestesia, ¿no? La anestesia de por sí baja entre un 15 a 20% las necesidades, ¿no?, de oxígeno de todas las células. Entonces, este punto es importante porque esto lo vamos a manejar en un algoritmo para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, todas son las variables que van a intervenir, ¿correcto? Y bueno, vamos a hablar sobre los monitores de saturación venosa regional. En este caso es el INPUS. Entonces, ¿qué hace el INPUS? Lo que hace el INPUS va a captar la saturación venosa, ¿no?, pero no a nivel de una arteriola ni una vena, sino a nivel capilar. Pero a nivel capilar es una combinación, es una mezcla entre la saturación arterial y la saturación venosa. En este caso, tiene prácticamente un 80% de saturación venosa, ¿no?, y un 20% de componente arterial. Otro es el flujo. A este nivel no hay latido, ¿no?, a nivel tisular el flujo es laminar. Entonces, eso lo diferencia de un pulsoxímetro. El pulsoxímetro es una luz infrarroja, ¿no?, donde detecta a una determinada frecuencia, va a determinar la saturación oxigenada, y a otro nivel de onda la oximoglobina, y en otro caso la desoximoglobina. Pero la forma que la saturación, el pulsoxímetro diferencia entre sangre arterial y venosa, lo diferencia por el pulso. Entonces, lo que hace, en el caso de un pulsoxímetro, lo que hace es capta saturación arterial, capta saturación oxigenada, no oxigenada, pero solo de lo que late. Por eso que el pulsoxímetro, mientras no tengamos latido, no nos va a dar un valor de la saturación, porque depende básicamente, para poder procesar y para poder reconocer la sangre arterial, necesita de latido. En este caso no, en este caso va a también captar la saturación de esa hemoglobina, pero a nivel tisular, que como le digo es una mezcla de todo. Entonces, con respecto a la fotometría, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a emitir un radio de luz infrarrojo, ¿no?, y lo que va a hacer es después detectar, ¿no?, todo lo que pasó por ese nivel infrarrojo, lo va a detectar con un detector, ¿no?, un detector a nivel
al otro extremo de la, no, realmente entre 30 y 40 centímetros, ¿no? Lo va a detectar. Pero va a detectar de todo lo que pasa a nivel del haz del, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo que hace el sistema es emite una luz, ¿no? Y todos los componentes que extraen la luz después son transmitidos por un receptor, ¿no? Un detector. Pero si se dan cuenta, a este nivel se extrae de todo, ¿no? Del cuero cabelludo, ¿no? A nivel de grasa, del hueso, ¿no? Y un porcentaje viene de la sustancia gris. Entonces, para poder solo captar la extracción, la saturación de la sustancia gris, por eso se necesitan dos, ¿no? Uno que es la suma de todo y un segundo haz de luz que hace que no coge la sustancia gris y lo que hace es simplemente restar. Yo tengo este haz de luz que capta todo unido a la sustancia gris y tengo otro que no lo capta, lo que hace simplemente el procesador resta uno del otro, ¿no? Para poder solo quedarme con la saturación que es el nivel de la sustancia gris. ¿Correcto? Y por lo tanto es importante que este sensor esté ubicado en una posición correcta, ¿no? Pongamos, si el sensor lo ubico justamente a nivel venoso, me va a dar una relación falsa de la saturación, es una saturación venosa, ¿no? Lo que tenemos que poner es, lo que trata de ubicar es una saturación que está al nivel de la sustancia gris. Por lo tanto tiene que estar generalmente a 4 centímetros, ¿no? De la posibilidad y a un costado, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, esta saturación regional nos va a transmitir la saturación o el equilibrio de perfusión solo de la zona, ¿no? Donde está captando, regional, o sea, de la zona donde, una zona específica de la sustancia gris. Vamos a ver el equilibrio, ¿no? De la perfusión a ese nivel. Como habíamos dicho, un 80% de saturación venosa y un 20% de saturación arterial, y no dependemos del flujo, porque ese nivel es un flujo tipo laminar. Por lo tanto, la respuesta de este dispositivo sobre la saturación es prácticamente casi inmediata, porque no tiene que procesar ni latido ni no latido. Y como lo vamos a ver, nos va a predecir hasta niveles de hipoxia más rápidos que un pulso oxímetro. Lo vamos a ver. O sea, vamos a poder detectar los niveles de perfusión tisular no adecuados, a pesar de que tenemos un pulso oxímetro de saturación. ¿Y qué es lo que hace este dispositivo? Como es una mezcla entre saturación arterial y venosa, no podemos ponernos, sino que trabaja con un rango. Si esto va a trabajar de un rango entre 60 y 80, va a tratar de simular una saturación venosa, pero que no la es, porque es una saturación de tipo capital. Si al poner el dispositivo tenemos un rango que se sale de 80 o es menor de 60, si sale más de 80, lo más probable es que menor de 50, o el dispositivo está mal puesto, o el paciente tiene de repente un gasto muy bajo, ¿no? O tiene otras comorbilidades que hacen que su saturación venosa es un nivel ya de por sí de base baja, ¿no? Entonces eso también nos puede dar una llamada de atención. ¿Y qué vamos a trabajar para poder intervenir ante una situación baja? En el caso de un pulso oxímetro, nosotros intervenimos cuando baja pues a menos de 90, ¿no? Hoy algo está pasando, el tubo se está acodando, ¿no? O la fuente de oxígeno no, se ha desprendido, o el corredor el circuito se ha soltado. En el caso de esto también nosotros hay un momento donde nosotros vamos a hacer una intervención, ¿no? Pasa algo y por tanto tengo que hacer a qué se debe tengo que ver cuál es la causa que me está originando una perfusión tisular. Entonces esto va a trabajar básicamente con el promedio. Si del promedio basal, supongamos que este paciente tiene 70, ¿no? A nivel tisular, nosotros vamos a tomar una medida cuando baje por lo menos un 15%, 15 a 20%. Intervenimos, hay varios trabajos donde se han publicado sobre esto. Si bajamos dentro de ese porcentaje, nosotros vamos a dar una intervención. Y la intervención hace que disminuya la mortalidad. Lo vamos a ver más adelante.
Entonces el dispositivo tiene que trabajar siempre con un basal. O sea, tenemos que poner el dispositivo antes de hacer la inducción de anestesia. Si no, no tiene sentido poner el dispositivo. En este sensor, el otro sensor está dentro de lo normal, ¿no? Porque empezó con un basal de 75, está dentro de su rango, pero también el sensor de abajo ya suena una alarma, que trabaja con el 15% o 20% según lo que lo podemos regular, ¿no? Ya nos llama una atención. Y eso va a generar una intervención. Cuando ocurra eso, nosotros vamos a hacer un algoritmo de intervención, vamos a ver, y ahí tenemos que intervenir cuál es la variable o cuál es el componente que está haciendo que mi perfusión tisular no sea adecuada. ¿Correcto? Entonces, durante las intervenciones, ¿qué debo considerar? ¿Qué debo considerar cuando la saturación a ese nivel cae? ¿No? Menos del 15% del paciente. Vuelvo al esquema que habíamos dicho, ¿no? Que era entre la oferta y el consumo. Entonces, cualquier variable que ocurra en la presión, el aporte de oxígeno, el gasto cardíaco y el contenido de oxígeno, va a hacer que este dispositivo baje sus niveles de saturación regional y por lo tanto tenemos que dar una intervención, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo yo una saturación que está baja? Yo pongo el traductor en los dos niveles. Yo uso un traductor en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y la mayoría de estos trabajos están asociados en cirugía cardíaca. Entonces, por lo tanto, nosotros colocamos dos sensores, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Y cuando vemos que solo es la saturación cae en uno de los dispositivos y no en el otro, nosotros consideramos como una saturación unilateral. Entonces, en el caso de cirugía cardíaca, cuando entramos extracorpórea, nosotros tenemos que verificar las cánulas, porque de repente la cánula está muy metida y hace que simplemente el flujo vaya hacia la carótida derecha y no hacia la izquierda. Para nosotros es importante cuando ocurre solo el nivel, si es unilateral, es revisar, ¿no? Revisar las cánulas o revisar o hablarle al cirujano que la cánula arterial está muy de repente metida, ¿no? Y hace que una zona del flujo coronario no sea larga, ¿no? Este es en el caso, miren, lo que va a dar el dispositivo nos va a dar un barrido y una memoria de cómo baja la saturación. En este caso, este es su nivel, ¿no? En este caso 50, en ese paciente es un nivel donde yo tengo que realizar una intervención o cae los niveles de saturación, ¿no? Acá generalmente va a la par, ¿no? Pero mira lo que ocurre acá, este de acá bajó un poco más. En caso de cirugía cardíaca, en este lado hubo una cánula que estaba muy metida y hacía que la saturación a ese nivel sea baja, ¿no? De esa carótida, perdón. Pero ¿qué pasa si la saturación venosa regional es bilateral, ¿no? Y si me reduce 20%, yo tengo que dar una intervención. Yo tengo que ver una serie de parámetros de las cuales tengo que ver cuál es la causa de esa saturación regional que baja, ¿no? Y primero, a la cabeza, como habíamos dicho, dentro de nuestros componentes del contenido de oxígeno estaba mantener siempre una presión arterial adecuada. Entonces, baja bilateralmente menos del 20%, mi primera pregunta es, ¿tiene buena presión el paciente? ¿No? Porque la presión va a mantener una perfusión tisular adecuada, ¿no? Y si es que esa es la causa, lo que tenemos es intervenir sobre la presión. ¿Sí? Miren en este caso, en un paciente simplemente con la posición, ¿no? El paciente, ni cirujano ni pulmonar, está en una posición, ¿no? Y hubo un momento donde los niveles de saturación venosa cayeron y eran debidos a una hipotensión, ¿no? Se cambió de posición del paciente, ¿no? Y los niveles subieron. Otro punto importante, si no es la causa, en otras palabras, desatura el paciente y el paciente está con buenas presiones, mi segunda pregunta debe estar asociada a nuestra saturación sistema. De repente se desconectó el sistema del circuito, pero nosotros estamos manejando al 100% de oxígeno hasta que la saturación, el pulso oxímetro caiga,
demora un poco. A ver, demora, ¿no? A veces demora 5 minutos, 6 minutos, va a estar desconectado, sigue saturando 100, ¿no? Sigue saturando 100. En este caso no, en este caso al toque lo va a detectar la máquina. Y les cuento una anécdota que pasó también en cirugía cardíaca. En cirugía cardíaca hay un momento donde nosotros provocamos apnea al paciente. Le ponemos apnea al paciente para que haga la esternotomía. Porque si no ponemos apnea al paciente en la esternotomía, la sierra puede coger el pulmón. Simplemente lo mandamos a manual y lo ponemos ahí. Y en ese caso nos olvidamos, una vez que abrió el pecho, nos olvidamos de volver a conectar la ventilación mecánica. Pasaron como 10 minutos y seguía saturando 100. Pero el que se dio cuenta es que la saturación menos empezó a oscilar. Y era porque estaba desconectado, pero el paciente seguía saturando 100. Entonces, a nivel regional, eso nos puede ayudar. Entonces, nuestra segunda pregunta es, si baja la saturación y la presión está bien, mi segunda pregunta podría ser si la saturación sistémica está adecuada. Lo veo, mi pulso oxígeno. Se salió corrugado, ¿no? O la fuente de oxígeno varió, ¿no? O se acodó el tubo, ¿no? Yo veo la fuente general de oxígeno y tengo criterio. Miren el caso, miren este es importante, miren en un paciente que tuvo 3 fallos de intubación difícil. Un paciente con intubación difícil, y en los cuales el anestesiólogo en el primer intento intentó, no pudo, le volvieron a preoxigenar al paciente, hizo un segundo intento, no pudo, un tercer intento y lo intubó. Y en ningún momento la saturación de oxígeno del pulso oxímetro cayó. Estaba en 100 en todos sus 3 intentos. Pero miren a nivel de saturación tisular. El equilibrio tisular a ese nivel no era nada de que, a pesar de tener un pulso oxímetro que seguía saturando 100%. Entonces, esto se vio en un paciente con 3 intentos fallidos de intubación. Entonces nos va a detectar un equilibrio tisular más adecuado y de forma más oportuna. El paciente tiene una saturación cerebral disminuida, vi que la presión está normal, vi que está saturando 100 en el pulso oxímetro. Mi tercera pregunta vendría a ser, ¿cómo están los niveles de CO2? Habíamos dicho que a nivel de perfusión cerebral dependo mucho del CO2. Si yo hiperventilo mucho el paciente, hace vasoconstricción y por lo tanto el flujo cerebral a ese nivel va a ser disminuido. Entonces mi tercer parámetro es ver el CO2. De repente lo estoy barriendo demasiado con el ventilador. De repente lo he barrido demasiado, no era su volumen adecuado, lo he barrido y está en 32 o está en 29. Estoy barriendo mucho el CO2. Entonces, mi tercer parámetro, mi tercera pregunta dentro de ese algoritmo es ver los niveles de CO2. Mis niveles de CO2 son adecuados. Si están menos de 35, yo tengo que pararlo en parámetro del ventilador, ¿no? Llevarlos de 35 a 40. ¿Correcto? Miren, en este caso es una gráfica justamente de eso, ¿no? Un paciente que lo intubaron y de pronto en el ventilador pues, programaron mal y empezaron a barrer el CO2, ¿no? Saturaba 100, pero a nivel tisular cerebral se vio niveles bajos dentro del, ¿no? Y si mi parámetro ahí era manejar los niveles de CO2, ¿no? 35, bueno. Lo regresaron y regresó el paciente, ¿no? A niveles adecuados de CO2. Sigo a la pregunta, saturación cerebral disminuida, la presión está normal, el pulso oxímetro sigue saturando 100, los niveles de CO2 están adecuados, pero sigue con saturación, ¿no? Tisular inadecuada. ¿Cuál vendría a ser mi manejo? Yo lo voy a ver los niveles de hemoglobina. O sea, el gasto está bien, pero el contenido de esa sangre de repente está disminuido. Y sabemos que la saturación y el contenido de oxígeno va a depender, ¿no? El gasto cardíaco por 1.34, los niveles de hemoglobina y de saturación de hemoglobina. Entonces, un paciente que de repente sangró 1000 y yo le puse 1000 de poligelina, lo hemodiluía al paciente, yo veo que el paciente satura 100 y
tiene buena presión, pero a nivel cerebral de repente no es un nivel adecuado de hemoglobina, y hay un sufrimiento a nivel visual. Y eso lo vemos también bastante en extracorpórea. Pero cuando entramos en extracorpórea tratamos de no, a pesar de que tiene a veces niveles bajos, necesita líquido. Sabemos que necesita líquido ese paciente, pero tratamos de no hemodiluirlo. Porque el momento que entramos en extracorpórea, como va a entrar a un sistema donde tiene un purgado de cloruro, todo este circuito hace que los niveles de hemoglobina caigan por hemodilución. Y eso es una deuda muy importante porque eso lo vimos cuando llegó el dispositivo al INCOR. Llegó el dispositivo y años haciendo extracorpórea, y cuando pusimos el dispositivo, la primera vez que lo pusimos, empezó a sonar las alarmas. ¿Qué es lo que pasaba? La perfusión de esta hemodiluía a muchos pacientes. Y cuando salía de sala manejaba lactatos de 3.5, 4, 5, salía de bobo, y todo lo consideraban como algo normal, ¿no? Bueno, pues la perfusión de la extracorpórea, ¿no? Pero empezó a desaturar el paciente. Tanto así que las enfermeras no querían el dispositivo. O sea, tantos años que han hecho perfusión decían, para que suene esa alarma, apágalo, ¿no? Y después nos dimos cuenta, dentro del algoritmo lo que estaba era incluyendo muchos pacientes. Y actualmente, usando el dispositivo, los niveles de lactato son menores, porque hace una mejor perfusión nutricional, tanto dentro del extracorpóreo. Como habíamos dicho, este dispositivo no trabaja con pulso. Entonces solo necesita un flujo, ¿no? Porque va a marcar solo de un parámetro. Entonces, hasta para eso ayudó este dispositivo en el manejo del trabajo. Yo veo mis niveles de hemoglobina. Si están menos de 7, tengo que empezar a correr. Entonces, el paciente a nivel que sigue saturando 100, el paciente tiene buena presión, pero los niveles son bajos. Entonces, ahí necesito poner el contenido. En este caso, porque habíamos dicho, ¿no? El contenido del hígado va a depender de hemoglobina por 1.34 y la saturación de la hemoglobina. Entonces, el contenido depende básicamente de la hemoglobina. Entonces, hay un punto crítico donde yo tengo que transfundir sangre. Nosotros decimos, menos de 7, transfundo o no transfundo. Con este dispositivo yo puedo saber el punto donde ya hay el nivel de hemoglobina es tan bajo, donde sí puede tener una buena presión, puede tener buena saturación, pero a nivel visual hay un compromiso. Yo tengo que aumentar los niveles de hemoglobina. Sigo dentro del algoritmo. La presión está normal, la saturación sistémica está normal, el CO2 no lo estoy barriendo, estoy dentro de los niveles normales. Saco una muestra de hemoglobina y todavía están con niveles aceptables. Entonces, lo que yo tengo que ver es ya el gasto cardíaco. ¿Cómo está? O sea, puede tener buenos niveles de todo, pero si el gasto está disminuido, definitivamente también los niveles de entrega del oxígeno van a estar disminuidos. Tengo que ver la función cardíaca y lo puedo evaluar o bien con un eje o puedo evaluar los niveles de saturación venosa mixta. Cuando el gasto cardíaco está disminuido, los niveles de saturación mixta, ¿no?, están menos de 60. Entonces, yo puedo presumir que es un problema de bobo, un problema de gasto. Si los niveles de saturación venosa a las tomarles de repente una muestra, ¿no?, están menos de 60, yo puedo presumir que el problema es un problema de bobo, o bien el problema de hidrotropismo, o de repente la precarga está disminuida, en caso de tipo. Se puede contraer muy bien el ventrículo, pero si no le llega un buen volumen de sangre, evidentemente su gasto va a ser menor. Entonces yo lo puedo evaluar con un eco, ¿no?, ver que la función está normal, pero de repente la precarga no es adecuada. Entonces lo que tengo que hacer es aumentar el volumen de ese paciente. O en el caso, si tengo un problema de bombo, básicamente, si es el cardiopatía dilatada, lo que voy a hacer es poner un inotrópico, ¿no?, para mejorar la función. Pero lo puedo ayudar con una saturación venosa en este paciente. Menos de 65, menos de 5, bombo. Vamos a probar
Y otro es si es que están normales o están los niveles de exploración venosa están mayor. Pues ahí puede ser un problema básicamente, ¿no?, de hipertermia del paciente, que aumente su consumo, ¿sí? O puede ser que el paciente de repente esté fuera de plano, que también podría ser una causa que aumente sus consumos oxígenos. Entonces, yo tengo que ver todas esas variables. Entonces se habla de intervención en esta situación, ¿no? Una intervención que nos adelanta con el monitoreo básico, ¿no? Nosotros tenemos saturación, pulso oxímetro, nosotros seguimos con la cirugía, pero este dispositivo de mantener un monitoreo tisular hace que nosotros actuemos ante una situación, ¿no?, y lo hace con prontitud para dar una intervención, ¿no? Miren en este caso, ¿no?, como la temperatura, ¿no?, al disminuir la temperatura, cómo hace que los niveles del MIRS, ¿no?, vayan aumentando. ¿Por qué? Porque simplemente se aporta el oxígeno, pero las células de por sí consumen menos, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos? Bueno, ¿y qué hay de evidencia sobre esto, ¿no? Hay realmente más de 1000 trabajos sobre este dispositivo, sobre el uso del MIRS y de la circulación venosa. Y hay trabajos donde se ha logrado disminuir moro y mortalidad en algunos pacientes. Y básicamente la mayoría están enfocados en cirugía cardíaca. Este fue un trabajo randomizado, prospectivo, ¿no?, en cirugía cardíaca, donde a un grupo de pacientes, se evaluaron 200 pacientes y a 100 de ellos se le colocó el dispositivo de exploración venosa y al otro 50 simplemente se hizo lo normal, ¿no?, sin el dispositivo, frecuencia subir, ¿no?, supresión arterial invasiva, ¿no?, pero solo a uno de los grupos se le colocó, a los otros se le colocó la exploración venosa. Entonces, a los pacientes que se le colocó la saturación venosa regional, hay un momento donde tuvieron que hacer una intervención. Y cuando hicieron el siguiente, ¿no?, en ese grupo se hizo una intervención. ¿Y qué se demostró en el estudio? Que en el grupo donde se había hecho una intervención con el uso del MIRS, ¿no?, los niveles de mortalidad y morbilidad fueron menores. Los niveles de ACV, los niveles de ventilación mecánica después de 24 horas también fueron menores. Entonces, el dispositivo y las intervenciones oportunas hicieron que disminuya la mortalidad del paciente. Miren cómo disminuyeron, ¿no?, de los dos grupos, ¿no?, el control de intervención, muerte, ACVs, ventilación más de 24 horas, ¿no?, estuvo más asociado a no intervenir con un monitoreo estándar. Es otro trabajo, también prospectivo randomizado, ¿no?, donde evaluaron los niveles de CO2, pero ya transfundir al paciente, porque nosotros también, el hecho de transfundir al paciente es deleterio para el paciente, ¿no? El hecho de decir, no, de todas maneras sangró 100, no, pones sus 2 paquetes globulares, por sí el hecho de transfundir cuando no es lo adecuado, definitivamente aumenta la mortalidad, ¿no? Entonces uno transfunde cuando o bien el paciente se vasodilató o el contenido de oxígeno no es adecuado, ¿no?, para una perfusión. En caso de una cirugía cardíaca puede bajar los niveles de hemoglobina, pero si el paciente ya empieza a hacer infraniveles del ST, es porque los niveles de hemoglobina están bajos. Entonces, en este caso, se vio la intervención y el uso de paquetes globulares, y fue también algo similar, ¿no? En los pacientes que se hizo la intervención, los niveles de transfusiones fueron menores, ¿no?, comparados del control con el uso de... Y es un trabajo muy importante porque no solo se viene con esta cirugía cardíaca. Miren lo importante en un paciente que esté en una posición distinta. Nosotros sabemos, porque hoy le decíamos, si nosotros a nivel del corazón teníamos 70, ¿no?, nosotros lo que hacíamos es, a nivel cerebral, hacíamos la resta, ¿no?,
tanta cantidad de milímetros de mercurio equivalía a cada centímetro que subía, ¿no? Entonces decíamos, si teníamos 70 y, y la distancia de repente era 40 centímetros, todos presumíamos que a nivel cerebral debe estar con una presión de perfusión de 42. Y miren en este estudio lo que vieron, que bueno, esa relación se guardaba muy bien con los pacientes jóvenes. Pero mira lo que pasa con un paciente ya anciano. Puede tener los mismos niveles, pero a nivel cerebral la perfusión o la presión de perfusión es menor. Entonces, de repente el paciente puede estar en ese cine mortal, saturando 100, de repente sus niveles de presión de perfusión cerebral son menores. Y el paciente durante toda la cirugía está manejando un nivel de perfusión baja. Entonces es un punto importante y yo puedo ser el monitorizado. Le pongo el dispositivo y si yo veo que tengo bajar los niveles, lo que puedo hacer es intervenir en la paciente. Y dentro de mi algoritmo, el primerito era la presión de perfusión. ¿Puede jugar o no? Es el trabajo que se vio, ¿no? Y se vio que fue estadísticamente significativo la diferencia entre esos dos pacientes jóvenes. No, y se vio. No, mira cómo, cuando estuve en la posición, como los niveles de saturación. Y este es el trabajo más importante realmente. A mí este trabajo, cuando leí este artículo, realmente me causó un impacto. Porque actualmente nosotros, antes se hablaba, ¿no? Dentro de ustedes se hablaba de recordar intraoperatorio, ¿no? Hay muchos trabajos de recordar intraoperatorio, pero actualmente con eso del BIS, la posibilidad de un recordar intraoperatorio realmente ya es casi nulo, ¿no? Entonces ya hablar de eso en la literatura realmente ya ni se habla de eso. Ahora se está hablando de deterioro cognitivo, paciente de deterioro cognitivo post-anestesia, ¿no? Y hay más trabajos en eso. Y muchos lo han asociado, o muchos trabajos se han asociado a el inhalatorio, el analgésico, ¿no? El uso de fármacos que hace que dentro de la anestesia el paciente salga con un deterioro cognitivo, ¿no? Pero este trabajo detectó, igualito fue un paciente, fueron 200 pacientes, a uno se cortó unirse, a los otros no se hizo intervención. Y vio a los pacientes que se habían hecho una intervención, los niveles de delirio postoperatorio eran menores. Control 52% y con 28%. O sea, en otras palabras, de repente el delirio postoperatorio no está asociado simplemente al fármaco, puede estar asociado a flujos de perfusión cerebral baja. Podría estar asociado a eso. Yo podría tener un BIS, lo habíamos dicho, la integridad celular, ¿no? Habíamos dicho que el 80% era para mantener los potenciales de acción y el 20% era para mantener la integridad celular. Cuando a nivel de la neurona cae flujo, lo que ocurre es disminuir sus potenciales de acción. En otras palabras, yo puedo tener un BIS que esté menos de 40. Nosotros presumimos que es por fármaco, por droga, ¿no? Que le estamos poniendo un plano de perfusión muy bajo, pero podría ser por perfusión cerebral baja. O sea, yo con un BIS bajo, yo no puedo realmente decidir o es una perfusión baja o es mi fármaco. Y estamos viendo como en ese trabajo, como no viene el trabajo, a veces los niveles de perfusión baja de repente están asociados más a delirio postoperatorio. A veces, ¿no? Dentro de los trabajos de delirio hablan, ¿quiénes están más propensos a tener delirio? Los ancianos, ¿no? Hemos visto en la cuestión de perfusión. Y de repente no es al fármaco, de repente es a los niveles de perfusión baja. Entonces, definitivamente es un campo más por explorar, ¿no? Entonces, y en este caso, los pacientes que se intervinieron fue significativo, fue un avance muy significativo, ¿no? Los niveles de delirio fueron es un punto importante. Bueno, que llegamos como conclusiones. Los sistemas de medición de saturación regional de oxígeno nos permiten una medición no invasiva de
por sí que no te suena, ¿no? Las intervenciones durante el monitoreo de saturación cerebral regional definitivamente han mejorado la mortalidad entre los pies. Las intervenciones de saturación cerebral regional están asociados a niveles bajos de deterioro cognitivo. Yo creo que una cuestión muy importante, ¿no? Y hay algo mucho por desarrollar, ¿no? Y por último, el uso de libros es una herramienta válida para el monitoreo del equilibrio de los sistemas. Estoy rotando ahorita en Revelar y es una noticia de realidad. Un caso de un paciente de 60 años, estos pacientes a veces están asociados a episodios de infarto, PCBs. Entonces, la pregunta que se hizo la fisióloga, ¿cómo estará cerebralmente, ¿no?, el paciente, ¿no? Y bueno, ellos tienen tu MIM, que un poco robusto, pero buscó, lo censó, apareció los promedios y promedios aceptables para un episodio isquémico cerebral que tuvo el paciente. Bueno, este paciente iba a hacer solamente un bypass coronario, pero de inicio había un problema de la resistencia vascular silente. Había vasodilatación, mala perfusión y algo no iba muy bien. Lo veían en un momento ya cuando iban a cerrar, ella insistía, algo está pasando. Y ellos, los vasculares, decían, pues mantiene presión, ¿no? Aparentemente estaba bien, ¿no? Pero empezó a venir a bajar la saturación, estaba aparentemente normal. 5 minutos después se empezó a bajar la saturación, bajó el CO2, fibrilación, el paciente fue a parar. De unos minutos, pero tuvieron que sacar, porque ya estaban cerrando por los alambres, abrir y revisar. Efectivamente, por ahí habido un problema de perfusión. Entonces, evidenciamos los rotantes que estábamos ahí, la ayuda, ¿no?, de que estaban diciendo en la advertencia. Pero no solamente eso, sino que la recuperación también fue buena. Entonces, este paciente, recuerdo que se desgarró justo donde se hizo el puente y se seguía desgarrando. Y en un momento la cirugía decía, bueno, si esta es la última ya no va a quedar el paciente. Pero la anestesióloga insistía en que se haga todos los esfuerzos porque el NIS nunca bajó, se recuperó, pero se mantenía, digamos, a lo basal. O sea, el paciente tenía esperanza, ¿no?, porque había pensando en su deterioro cognitivo, su reserva cerebral iba a ser adecuada, ¿no? Bueno, finalmente, con último esfuerzo, se recuperó, se selló la fuga, digamos, del sangrado. El paciente fue en unas condiciones muy malas, ¿no?, a UCI, pero se le dijo todo lo que se dijo, fue con doble vasopresor, bueno, y aún así seguía. Entonces el tiempo de contención, no solamente decía la necesidad de ver el paro, sino el tiempo de contención que podía afrontar la perfusión, que era lo más importante. Pero que a pesar de eso, digamos, para ella la tranquilidad es el MIS no solamente te da una foto en el momento, sino el barrido de cómo iba todo, y a pesar de eso se mantuvo y eso daba la esperanza. Pero posterior de bajo la curva, de todas maneras, un momento. Sí, un momento bajó, sí, justamente fue donde se dio cuenta, algo está pasando y que los demás predictores estaban. Claro, ahí lo básico, o sea, no solo eso antes del inicio de la cirugía, ¿no? Pero no, pones el dispositivo y si empieza con base de 50, o sea, puede hacer que el gasto te baje, ya de base, claro, de repente el rango no va a poder ser manejado, o también poner el que el sistema lo puesto. Acá lo interesante es la intervención. Miren el cuadro que hubo sobre intubación física. En un momento con otro monitoreo nunca se vio, o sea, sí me estuve, pero miren los periodos de caída. Y yo por modo lo que tuve una vez con cirugía cardíaca fue que nos olvidamos de poner el ventilador cuando abrieron el pecho. Realmente pasaron 15 minutos y el primero que
sonó la alarma fue el NIR. Y el siempre lo seguía diciendo. El NIR nos avisó en el momento que ese equilibrio celular no era adecuado. Y para mí lo más importante es lo de deterioro cognitivo que vimos en la población. De repente poner un bis y un NIR, ¿no? Realmente podemos ver, no, tenemos un bis bajo y un NIR normal. Entonces, el problema es básicamente de bajo. Depende de mucha droga, le bajo por bajo re, bajo. Pero si tengo un bis bajo y un NIR bajo, ese bis bajo es más deleterio porque es por hiperperfusión. Y lo que yo quiero que voy a primera línea con un bis bajo, en ese caso, le bajo propo, pero al bajarle propo le estoy quitando la protección del consumo bajo. Y lo puedo estar llevando peor. Porque ese bis bajo es por hiperperfusión. Y yo le quito propo, le quito la protección que hay del consumo de oxígeno. Y podría estar siendo peor. O sea, me da una decisión que de repente le estoy diciendo hermosa. Porque no solo es presión, como digo, porque hay presión, saturación de oxígeno, niveles de CO2, y otro es el gas, de bomba, precarga, hemoglobina, consumo de hemoglobina. O sea, son varias variables. Y en este caso hay un algoritmo de manejo que realmente hace que sea más fácil esta parte de intervención. Muy interesante su posición, doctor Novoa, y agradecemos más bien que nos pueda hacer alcance sobre una forma más de monitoreo, y en realidad esto evidencia lo que viene avanzando anestesia tremendamente y que hace un manejo realmente del profesional anestesiólogo, un manejo más fino, ¿no? Y yo, sí, tisular, o sea, realmente nuestra especialidad viene avanzando y tremendamente, ¿no? Yo quería preguntarle, aparte, se ha enfocado en la parte de cirugía cardíaca, ¿qué otras aplicaciones tiene el INVOS o el NIRS, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones requiere la literatura así puntualmente? Claro, hay varios procesos de neurocirugía, de traumatología, lo que dicen de neurocirugía, ¿no? Vimos los pacientes que tenían en silla de montar, ¿no? O cualquier paciente que tiene una posición de silla de montar, ¿no? Realmente sí es anciano. He visto que los niveles no cuadran con la teoría, ¿no? Si sube 1 centímetro encima del corazón, hay tanta cantidad de presión de perfusión. Eso cuadra en un joven, adulto, pero en un anciano realmente en silla de montar hace que sus niveles de perfusión no sean adecuados. En una colelar de un anciano de repente puede tener deterioro cognitivo, o dice, bueno, pero es por la posición. O sea, para él, de repente mantener para ese anciano, mantener una presión media de 80 no es adecuada. De repente para él era mantener una presión media de 85. Y encima con el gas y la precarga que tiene. Entonces no podemos, porque solo tenemos un pulsoxímetro. O sea, el pulsoxímetro al final no va a ser una herramienta para ver si depende del nivel de pulsación está inadecuado. Entonces, el dispositivo no solo va a ser para cirugía cardíaca, o sea, el dispositivo puede abarcar todo tipo de cirugías. El caso de el caso de pacientes que sangran demasiado, ¿no? Han visto, yo puedo predecir qué momento yo necesito hemoglobina para poder transfundir, ¿no? Los niveles de hemoglobina, ¿no? O ese nivel de hemoglobina a nivel cerebral estoy haciendo hiperperfusión. A nivel de corazón, yo cómo puedo darme cuenta que voy a superar niveles y quitar niveles, pero a nivel cerebral simplemente no puedo ver. Entonces se viene esto, ¿no? Y lo deterioro cognitivo más todavía, ¿no? Porque ahora se habla de deterioro cognitivo y si la literatura habla, no, que es el propofol, el ceborán, ahora se ve más deterioro cognitivo, de repente es por hipopluma, de repente